como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Aries, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y en este momento vamos a ver entonces cuáles son las lecturas que hay para ti. Con respecto al amor y al desamor, por supuesto. Primero que nada, vamos a ver entonces el oráculo del planteamiento. Y vamos a leer con unos planteamientos. Y mira lo que dice acá. Convéncete que no ha podido olvidar. Definitivamente esta persona no ha podido olvidar. Se alejó para olvidar, pero no puede. Le soltaste y eso es lo que le ha dolido mucho. Quizás es justamente eso, Aries, que el hecho de que le hayas soltado, que haya sido tú precisamente que le hayas soltado después de que supuestamente para esa persona le amabas con el alma. Entonces, ahora esa persona es la que no puede entender, no puede convencerse cómo ha sido posible que le haya soltado. Es que prácticamente yo diría, yo siento, así lo estoy sintiendo desde mi corazón. Yo siento que esa persona definitivamente creía que tú nunca le ibas a dejar, que no lo ibas a dejar o no la ibas a dejar nunca. Así se porte como se porte, pues vamos a decir así. Así se porte como le haya dado la gana. Pero pareciera ser que no concebía la idea de que tú tuvieras que o pudieras soltarle. Eso fue lo que pasó. Y eso es lo que dice acá este mensaje. Que le soltaste y eso es lo que no ha podido olvidar. Le ha dolido mucho. Vamos a ver entonces cómo está su lectura, cómo están sus cartas. Y después vamos a ir sacando algunos oráculos. Mira, no, esta persona definitivamente no concibe. Quiere entrar otra vez por la puerta principal. El problema es que tú le soltaste y ahora esa persona no sabe si realmente será conveniente. Pero lo que quiere, lo que tiene en su corazón, en su energía, es el hecho de que quiere volver. Aquí está y con las paticas para arriba. Como que quiere venir a entrar otra vez por la puerta principal como nada, pero sabe que no te ha podido olvidar y el problema es que como fuiste tú quien le soltó, fuiste tú quien realmente a lo mejor le sacó de su vida por portarse mal, por mala conducta. A lo mejor entonces tiene el miedo de que tú le vayas a decir, pero ya nosotros no terminamos, ¿qué tienes tú que hacer aquí, por ejemplo? ¿No? Vamos a ver entonces qué otra cosita hay más. Mira, vive de los recuerdos. No hay duda, mi querido Aries. Aquí no hay la menor duda. Esta persona está muriendo de recuerdos. Se convence de que no ha podido olvidarte y todo ha sido por esto. Quizás lo que tú le has dado a esa persona no se lo ha dado más nadie. Quizás de la manera como tú le quisiste a esa persona o como tú le trataste o como te comportaste con esa persona, mi querido Aries, más nadie se va a comportar. Quizás habrá quien se comporte mejor, ¿por qué no? O diferente, pero nunca como tú. Entonces eso le tiene, como quien dice, por el camino de la amargura. Y tú pareciera ser que estás como recibiendo alguna otra invitación. Pareciera ser que aquí tienes invitaciones, ¿sabes? Y te voy a decir otra cosa, no es una, es más de una invitación que viene para ti. Estás en proceso de querer de una buena vez pasar al olvido completamente esto y pasar página. Estás en el proceso en que lo que quieres es definitivamente ya dejar todo esto al pasado, el pasado pisado. Esa persona se alejó para olvidarte quizás porque después de esa soltada que le diste, esa persona ha querido irse para olvidar, pero definitivamente no ha podido. Los recuerdos no le dejan. No ha podido concentrarse en nada porque nada le sale. Y tú estás como buscando ya, como que alguien te está hablando ya. O si no, estás a punto de que alguien comience a conversar contigo, a querer tener una nueva relación, a conocer a alguien, etcétera. Fíjate, aquí estoy viendo claro que después de que le soltaste,
ya quedó, como quien dice, ya le hiciste la cruz. Yo diría, como diciendo, ya yo no quiero más nada. Aquí le estoy leyendo yo a alguien que definitivamente no es que se está haciendo el duro, la dura, para que la persona reaccione. No, definitivamente aquí estoy viendo, Aries, que le soltaste porque ya te hartaste, te cansaste, ya no quieres más, ya no quieres como antes. Y esta persona, al ver esto, ha querido alejarse para olvidar, pero no ha podido hacerlo. Sin embargo, quiere, siente, quiere, tiene el, vamos a decir, la sensación de que tiene que volver, que de alguna manera quisiera regresar. Y aquí está bajándose, como quien dice, de su caballo y quizás bajando la cara también. Pero vamos a ver aquí qué dice al final. Mira, hay que tener, vamos a decir así, hay que estar pendiente. Esta persona se empieza a obsesionar con la idea de querer volver, ¿sabes? Porque le soltaste y le tienes una indiferencia puesta, le tienes ese castigo de la indiferencia que sí que te digo, que de verdad que eso no es para menos, pues esa persona de verdad está mucho que doliéndole. Y lo que más le duele no solamente fue la soltada, sino la indiferencia que le das de todas. Porque a lo mejor esa persona puede pensar que lo hiciste por castigo, lo hiciste quizás por darle una lección, pero no, aquí se está viendo, lo estoy notando, mira, tiene ahora muchísimas dudas esta persona. Esta persona siente que a lo mejor ni siquiera le quisiste como tú decías. Esta persona siente que fue muy fácil para ti haberle soltado. A lo mejor no, nadie sabe las goteras de los demás, ¿verdad? A lo mejor sí que te costó soltarle, no te quedó más remedio. Y esa persona ahora está sintiendo que fue que a lo mejor tú en el fondo no le querías como tú decías. Puede ser, ¿oíste? Que esta persona lo piense. Por eso ha intentado o intenta alejarse para olvidar, pero no puede. Mira, música. No dejo de escuchar esa canción que nos gustaba tanto. Es como si el universo me estuviera mandando un mensaje. Oye, canciones y canciones de esa persona o de ti, o tuyas, que esa persona está escuchando y siente que a lo mejor son mensajes que le están mandando de ti. No lo sé, honestamente, yo lo que sé decir es que hay alguien más por allí. Voy a buscar aquí en las cartas de los enamorados, hay alguien por ahí que se está presentando, ¿sabes? Muy particularmente y muy independiente de esa persona que vaya a volver. Y si esa persona quiere con todas las ganas, sí que se alejó o trató o se ha tardado en volver quizás porque quiere alejarse para ver si te puede olvidar, pero no lo puede hacer. Y esa persona definitivamente convéncete de una buena vez que aunque no venga, aunque no viniera, esa persona no ha podido olvidar. Y es porque le soltaste y porque le has clavado la indiferencia total. Y eso le duele mucho a esa persona. Vamos a ver aquí para finalizar qué te dicen las cartas de los enamorados. Lo que tanto esperas, un amor ideal. Yo lo sentía, yo lo presentía. Siento y presiento que para ti viene ahora un nuevo amor. Y este pasado se quedó, como quien dice, colgado. Y lo peor de todo es que esta persona empieza a engancharse muchísimo con la relación, como que te buscara, como que a pesar de y sabiendo que puedas tener a alguien, igual te llama, te busca, por lo menos quiere saber de ti, quiere saber dónde estás, cómo hacerse tu amigo o tu amiga, pero nada más para estar cerca de ti. Ahí te estoy dejando yo esa lectura, mi querido y adorado Aries. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video, ¿de acuerdo? Nos estamos viendo. Bye bye.